invitamos a nuestros invitados, a nuestro panel de discusión para que pueda unirse a esta conversación. Entre ellos va a estar don Heriberto García, director del Instituto de Salud Pública de Chile, Patricia Silva, del Comité Normativa de la Cámara de la Industria Farmacéutica, de la CIF, y el químico farmacéutico Felipe Vera, asesor del Gabinete de Subsecretaría de Salud Pública, a quienes invitamos a que puedan prender sus micrófonos, obviamente, y sus cámaras, y que puedan participar con nosotros. Y vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cómo ven ustedes la intercambiabilidad robusta en el contexto de una integración latinoamericana? Vamos a comenzar entonces con Felipe Vera ahí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Hola a todos. Mi nombre es Felipe Vera, como había mencionado Jorge. Soy asesor del Gabinete de Subsecretaría de Salud Pública. Primero que todo, yo creo que ha sido bien interesante, sobre todo lo que expuso Salvador anteriormente, el tema de la bioequivalencia y en general, y sobre todo ahora estamos hablando, bueno, también de equivalencia terapéutica, y con el rol de la seguridad del paciente y con la visión latinoamericana, es un punto importante a tocar, sobre todo para nosotros como gobierno, ¿ya? Y creo que en el último tiempo hemos dejado un poco, no sé si la palabra estar, pero nos ha ocurrido que no se le ha dado una importancia en cierto ámbito, ¿ya? Y creemos que es necesario volver a relevar la necesidad de que si bien contamos con medicamentos seguros, que son los que asegura el ISP, tenemos que ver con ojos más, por así decirlo, objetivos, el tipo de análisis que se está realizando actualmente y hasta qué punto también nosotros estamos coordinados con otros países a nivel latinoamericano, la realización de estos análisis y las regulaciones correspondientes, ¿no? Eh, Como gobierno y en conjunto con el ISP, estamos siempre atentos un poco a lo que dice la sociedad civil, la sociedad científica, y en el último tiempo, sobre todo con la regulación de biocalencia y lo que es la ley de fármaco 1, estamos en un trabajo colaborativo para el análisis actual de los productos farmacéuticos que aún no están con bioviolencia, que están viendo la violencia terapéutica, sobre todo con un enfoque en lo que son los productos más complejos. También tengo que decir que estamos en constante conversaciones con otros países, sobre todo en la parte de los ministerios, obviamente, viendo un poco cómo se han podido establecer reglas claras de lo que es eh, una equivalencia terapéutica que podría ser considerada como a nivel latinoamericano, y de la misma forma permitiendo que exista la producción nacional, pero también facilitando cierta entrada de productos bioequivalentes, ¿no? Bueno, yo también no quiero tomarme toda la palabra con respecto a lo que es la regulación, que este es un tema también del ISP, pero sí decir que desde acá, desde el gabinete, creemos que es un tema relevante, creemos que es un tema que merece la pena analizar cómo se ha estado llevando y cuáles son los siguientes pasos dentro de la equivalencia terapéutica. Eh, y también nos hemos dado cuenta, esto también yo tengo que decir que hemos trabajado en conjunto con el ISP, de ciertos problemas que han habido en la manufactura y en ciertos productos. Yo creo que todos hemos sido testigos de eso, y hemos estado tomando medidas de mitigación para estos momentos y también pensando para el futuro. Un poco de medidas a nivel ejecutiva que pueden ser de fácil aplicación y que creemos que podría llevar a que los productos farmacéuticos, en este momento enfocados en lo anticonceptivo, pero en el futuro tenemos que revisar otros posibles productos que también son de uso de la población en general, se permita un constante análisis de la manufacturación y de entregar confianza, confianza sobre la seguridad de los medicamentos y la efectividad de los medicamentos a la población general. Eso. Muchas gracias. Gracias por Sí, muchas gracias, Felipe. Obviamente reiteramos ahí la pregunta para que puedan participar nuestros otros panelistas, que es un poco la idea de esta conversación. Tanto Patricia como Heriberto, que ojalá pudieran abordar la pregunta, ¿cómo ven ustedes la esta intercambiabilidad robusta, pero a este nivel latinoamericano? La posibilidad, en el fondo, de integración entre los países. No sé si Patricia. Ahí sí que sí. Se cortó tu cámara, por eso pensé que había algún problema.
tengo problemas con el video y con la conexión, por eso, disculpa porque tuve que bajar la cámara, así que lamento, pero creo que me pueden escuchar mejor de esta manera, ¿no? Adelante, Patricia. Sí, mira, quisiera aportar en este sentido, como países de Latinoamérica y de una región, tremendamente importante llegar a una armonización regulatoria entre los países de Latinoamérica en este sector de intercambiabilidad. Ya tenemos un reconocimiento mutuo en normativa GMP entre algunos países. Chile la tiene en este punto ya con México, también la tiene con Colombia, con sus autoridades sanitarias respectivas, y eso ya ha sido un avance. Lo importante es que en cuanto a intercambiabilidad avancemos en la armonización regulatoria y vayamos avanzando todos, en llegar a una intercambiabilidad también reconociendo mutuamente las intercambiabilidades de otros países que son de agencia nivel 4, ya que esos países también llevan avanzado un trabajo y han comprobado la intercambiabilidad segura y de calidad. Ese es mi aporte a esta pregunta, abierto también a que puedan haber otras preguntas. Muchas gracias, Patricia. Efectivamente, después vienen otras, pero primero le vamos a dar espacio al joven Heriberto para que también pueda abordar el tema desde la perspectiva latinoamericana, que es un poco la gracia, porque tenemos hermanos que van a estar viendo esto desde toda Latinoamérica, no solamente Chile, y obviamente para nosotros es interesante poner ese tema sobre la mesa para darnos esta perspectiva un poquito más global y ojalá, tal como nos planteaba Salvador, capaz ver esta perspectiva de integración que existe en Europa y acá todavía estamos avanzando hacia ella. Adelante, por favor, Heriberto. Ahí sí que sí. Ahí sí me tenía silenciado. A ver, escuchando muy bien la charla de Salvador y viendo todo el tema que estamos viviendo nosotros en Latinoamérica en esta materia, hay un par de temas que poner en red. Uno, que la falla de la calidad de los productos farmacéuticos ocurren en Latinoamérica y en el resto del mundo. De hecho, justamente mirando la falla de la calidad que pasa en Estados Unidos, cómo la FDA la enfrenta, y cómo también en España tanto la EMA como la EMS han tenido alguna falla de la calidad que han relatado y que justamente nosotros estamos monitorizando como Instituto de Salud Pública. Nosotros pertenecemos a la red EAMI, que es una red iberoamericana donde trabajamos con la agencia española, con la agencia de Portugal y con otra agencia europea, donde justamente revisamos la falla de la calidad, los problemas de farmacovigilancia, los problemas de farmacocinética y también los temas de GMP. Y fíjate que hay problemas en todo el mundo. Donde nosotros estamos teniendo una garantía de calidad importante, que debo decirla que estamos teniendo muy fuerte en Chile, está en la transparencia. Nosotros estamos transparentando todas las fallas de la calidad, para que la gente sepa y que la gente se empodere, y lo decía Felipe, estamos buscando medidas de mitigación porque la gente nos puede ayudar mucho a controlar la falla de la calidad de los productos. Cuando hay falla de la calidad en general, a ver, cualquier empresa que se dedica a fabricar va a tener una falla de la calidad. Ustedes saben y conocen de repente cuando existe falla de la calidad de los automóviles, falla de calidad de los celulares, pero la diferencia es que aquí estamos hablando de salud. Entonces, por eso en el fondo el enfoque es distinto. Lo que hemos visto en la falla de la calidad de productos que no son sanitarios, que la gente está interesada y que tiene conocimiento de cuando falla un producto y reclama ese producto siguiendo todos los conductos regulares de la falla de la calidad. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos empoderando para el uso racional del medicamento al usuario, para que el usuario sea capaz de detectar la falla de la calidad también, desde el punto de vista de la falla de calidad que son detectables por los usuarios, y pueda avanzar. ¿A dónde? A una farmacia, que es un centro de salud, una farmacia que hay un químico farmacéutico que lo puede guiar y orientar, que tiene una obligación como químico farmacéutico de hacer saber la falla de la calidad al Instituto de Salud Pública para nosotros hacer los seguimientos, y que tiene la obligación de hacer una denuncia a la falla de la calidad por los canales oficiales. Es ahí donde estamos haciendo el cambio.
Es ahí donde queremos apuntar, porque eso nos ayuda a detectar, justamente, para que no sea juez y parte de la industria farmacéutica, la falla de calidad desde su parte final. ¿Para qué? Para evitar que el usuario consuma el medicamento. El medicamento pone esa falla de la calidad. Entonces, la falla de la calidad es un tema que estamos tratando. Porque justamente, y haciendo un poco análisis a las 10 partes donde tenemos que avanzar, el deseo de superación. Aquí las tengo anotaditas justamente para enfocarnos también en esta charla. El deseo de la superación está en eso, en que queremos superar flancos que tenemos, justamente haciendo más partícipe al usuario, haciendo más partícipe al químico farmacéutico de la farmacia, haciendo más partícipe, por lo tanto, a los químicos farmacéuticos de calidad de los laboratorios. Seguir esa línea. Pero aquí, obviamente, las fallas tienen su inicio en el laboratorio, luego pueden haber, y hay un nivel de control en la prescripción, porque ahí es donde quiero también apuntar a los temas de intercambiabilidad. La intercambiabilidad, para hacerla bien y hacerla correcta, la prescripción aquí pasa a ser fundamental. Es fundamental que el médico prescriba por genérico para que la población sepa efectivamente sus puntos, y a su vez es muy importante para que así se siga también los conductos de intercambiabilidad de los productos farmacéuticos, porque justamente por la bioequivalencia tiene todo un sistema que está controlado en su análisis y no es azaroso, como en el fondo sí lo ves cuando estás usando al público general. Como al público general, efectivamente hay algunos factores, ¿cierto?, que se escapan del modelo. Y la intercambiabilidad, por lo tanto, es supervisada y analizada por el médico justamente para seguir eso. El médico, el farmacéutico y, por cierto, el paciente, que también tiene que seguir los controles médicos. Así que estamos avanzando en intercambiabilidad, estamos avanzando junto con el resto de los países. Chile ya tiene hoy día en su reglamento un reconocimiento a la bioequivalencia de los otros países, nivel 4 y nivel GBT3. Tiene también un reconocimiento al registro sanitario también de esos países para hacer un registro acelerado. Por lo tanto, estamos avanzando en que esto sea algo latinoamericano, estamos avanzando en eso y estamos superando justamente las diferentes brechas. Así que eso es el tema. Yo soy un apasionado y tengo un amor tremendo al trabajo. Adelante, gracias. Adelante, estudio. Muchas gracias, Heriberto, muchas gracias por tus palabras. Antes de darle la palabra a Salvador, que la está solicitando, obviamente, para presentarnos algo que probablemente tenga que ver con lo que presentó Heriberto, voy a tener el atrevimiento de pedirle a Felipe que responda a la siguiente pregunta, porque, como les había comentado, parece que tiene un tema de agenda y por ende se va a tener que retirar antes. Te pido la excusa, o te ofrezco la excusa realmente, Salvador, para que Felipe pueda intervenir. Entonces, por favor, Felipe, la siguiente pregunta, para que después podamos ahí conversar más, es, ¿cuál es el rol de las siguientes instituciones en promover la farmacovigilancia? Tal y como comentábamos, la intercambiabilidad robusta sería un gran tema, incluyendo a la farmacovigilancia. En este caso, ¿cuáles instituciones estamos preguntando? La farmacia comunitaria, la industria farmacéutica y la autoridad sanitaria como tal. Adelante, Felipe. Ahí sí que sí. Ahí sí, muchas gracias. Mira, primero que todo, con respecto a esa pregunta, yo creo que la farmacovigilancia juega un rol súper fundamental en lo que estamos realizando, como a nivel nacional, más que nada, ¿ya? Por una parte, la farmacovigilancia en sí, yo creo que tenemos que tener el contexto que es el seguimiento del medicamento en el uso del paciente, tanto en lo que es su, por así decirlo, no efecto, como otros problemas que veamos en la farmacovigilancia, o sea, en el mismo medicamento. Entonces, con algún problema de calidad que pueda existir. Y es importante, yo creo que todos estos actores son fundamentales, pero yo creo que hemos dejado muy de lado dos actores que es importante reforzar, que son uno, las farmacias comunitarias, ¿no? Y otro es un poco el empoderamiento hacia el paciente, ¿ya? Y también el acceso a la información para que el paciente pueda ver lo que ocurre con su propio medicamento, ¿ya? Por un lado tenemos estas 3.000 farmacias que están por todo Chile, que finalmente tienen un acceso geográfico importante, pero que no han tenido ningún incentivo, ¿ya?, para poder generar una farmacovigilancia, ¿ya? Cosa que en estos momentos tenemos que analizar, ¿ya? No puede ser que la farmacia en sí
si bien es un centro que vende medicamentos y vende otras cosas, tiene que tener acciones sanitarias de por medio, ¿no? Y la farmacovigilancia, como todos sabemos, es una acción sanitaria. Y es también lo que permite a nosotros como Estado tomar buenas decisiones con respecto a la información que se entrega, ¿ya? Entonces, por un lado, yo creo que debemos recurrir sí o sí a un fortalecimiento a la farmacovigilancia en la farmacia comunitaria y un aumento en la información hacia el paciente, ¿ya? Eh, por otra parte, voy a tocar el tema de la farmacia comunitaria también desde atención primaria, ¿ya? Que al final del día eso uno como sistema de salud lo tiene más a mano. Nosotros actualmente estamos viendo cómo aumentar de mejor manera la farmacovigilancia. Como ustedes saben, ya la atención primaria cuenta con muchos más químicos farmacéuticos, y queremos entregar un rol dentro de lo que es la farmacovigilancia en general, ¿ya? Porque no es una información que, no debe ser solo una información que suba a alguna plataforma, sino que nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones con eso. Y para eso necesitamos más farmacovigilancia en los diferentes puntos, ¿no? Por otra parte, como dentro de la industria farmacéutica, nosotros sabemos que mucha de la industria farmacéutica ya tiene una farmacovigilancia más activa, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de, en este caso, poder conversar y ver qué cosas han visto en la industria que sea importante reportar, que sea importante considerar. Y por otra parte, bueno, acá tenemos a Heriberto, que es la autoridad sanitaria, un poco en este tema, eh, pero con el ISP últimamente, en el último tiempo, el MinSal ha podido trabajar en revisar cuáles han sido los efectos adversos de los medicamentos, cuál ha sido su efectividad en los medicamentos que tenemos información, y se le ha dado una relevancia en la toma de decisión, ¿ya? Tanto en lo que es la guía de práctica clínica como las posibles coberturas. Entonces, estos temas, cada vez que tengamos más información, más CN y más gente lo haga, desde acá, desde el sistema central, vamos a poder tomar mejores decisiones y con mejor información. Entonces, nuestro rol como gobierno durante lo que es los próximos años es tener estrategias para fortalecer la farmacovigilancia de manera local y sobre todo en estos puntos que yo digo que son los primeros contactos, que son la farmacia comunitaria, y entregar mejor información al paciente. Eso, Jorge. No, mira, me voy a quedar, tengo unos pocos minutos más. Me gustaría también escuchar un poco lo que quiere decir Salvador y las otras expresiones que pueden existir. Lo que sí quiero dar las gracias por la invitación. Disculpen un poco por lo de la agenda. Ustedes saben que a veces salen problemas dentro de las agendas en los gobiernos, pero me interesa mucho saber qué está ocurriendo, escuchar a la sociedad civil, ¿no? Y también saber la opinión de los académicos pacientes y otras organizaciones, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Creemos que va a ser un tema durante los próximos 4 años también, y estamos conscientes también con respecto a la importancia que tiene para la efectividad clínica y sobre todo para la seguridad del paciente. Muchas gracias, Felipe, por esas palabras. Nos quedamos obviamente en muy buenas manos con Heriberto, con la representante de la CIFA y Patricia Silva, y ahora le damos la palabra a Salvador, que estaba pidiendo para poder tener un intercambio ahí de palabras, algo interesante. Adelante, Salvador, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, agradezco la oportunidad. Es solamente para responder un poco lo que había dicho Heriberto, porque creo que justamente este panel está para intercambiar posturas y para compartir experiencias, sobre todo porque cuando trabajé yo con dedicación exclusiva a la academia, a la universidad, no sabía lo que pasaba en el mundo real. Cuando entré a trabajar a un hospital público, ya llevo 8 años, conozco perfectamente lo que pasa en el mundo real. Y entonces es en base a esa experiencia lo que quiero transmitir a continuación, y que, insisto, lo mío es una crítica constructiva desde el amor a mi país. Parto por eso. En primer lugar, yo estoy de acuerdo en que hay fallos de calidad de pronto en el mundo desarrollado, en España, en Europa, pero debo decir que de todos los años que estuve ahí, yo me dediqué a individualización de tratamiento en pacientes VIH, hepatitis C, y jamás tuvimos un problema de fallo de calidad. Por lo tanto, yo no dudo que existan, pero la frecuencia es muy inferior. En segundo lugar, que existe la posibilidad de que haya una plataforma para denuncias de fallos de calidad. Voy a decir cuál es nuestra experiencia como hospital público. La mayoría de nosotros tiene una sobrecarga de trabajo enorme,
enorme. Yo tengo un horario de 8 a 5 de la tarde y me voy en promedio todos los días a las 8 por amor al arte, ¿ya? Sin ninguna contraparte. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando comencé a trabajar en el hospital, yo cándidamente, cuando teníamos problemas de fallo de calidad, me dijeron, oye, pero tú puedes hacer la denuncia de fallo de calidad al ISP, ¡ay, fenomenal! Y te piden una serie de información, varias hojas, y la verdad es que me parece bien, porque tienen que hacer un estudio serio, no se trata de que cualquiera diga, oye, ¿sabes que esto no funcionó? No, tiene que haber datos del paciente, del médico prescriptor, de la comedicación, del cuadro clínico, la temporalidad, etcétera. Ocurre que hicimos fallos de calidad de varios productos y luego de meses en los cuales es evidente que hay un fallo de calidad, te llega una respuesta escueta que dice, se hicieron los estudios de pureza, de contenido, de todo lo relacionado con las características primarias del fármaco y no hay problema. Nunca recibimos una respuesta que fuese satisfactoria, que fuese a tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué confieso esto? Porque creo que represento a muchos de mis colegas que con el tiempo uno desiste de hacer denuncias de fallos de calidad porque están ocurriendo continuamente y porque me significan varias horas de trabajo para algo que luego de meses, cuando ya me olvidé del problema, me llega una respuesta diciendo de que todo está en orden, lo cual seriamente lo cuestiono y lo digo con responsabilidad. Porque fallos de calidad observamos continuamente. Nosotros tenemos pacientes críticos en los cuales tiene un shock, ¿ya? Un shock hipertensivo. Está en riesgo de vida. Hay que bajar la presión arterial. Le dan la betalol y le dan el betalol copia. Una ampolla, otra, nada. El médico desesperado. La enfermera logró conseguirse en algún lado el original, lleva el betalol original, la presión baja, por fin. ¿Casualidad? ¿Suma de dosis o es que realmente ese medicamento es de calidad? Ese es el problema y el punto es de que estos problemas de calidad los estamos teniendo continuamente con medicamentos que se administran en pacientes críticos, en pacientes hospitalizados y lo que es peor, en pacientes crónicos que están en sus casas, en las cuales, como decían desde el ISP, claro, ellos pueden ir a su farmacia comunitaria, pero ¿cuál es el nivel sociocultural de nuestros pacientes, de nuestra población? ¿Cuántos de ellos son capaces de adjudicar el fracaso del tratamiento a un fallo de calidad del medicamento y ni siquiera se lo cuestiona? O lo que es más, ¿cuántos de ellos tienen un problema de toxicidad tan grave con la medicación que no se ajusta a lo que necesitan, que dejaron de tomarlo porque no soportan el deterioro de la calidad de vida? Entonces creo que aquí lo que ustedes reciben como ISP no es más que la punta del iceberg y menos de la punta del iceberg. Hay un problema mucho más grueso detrás y en lo cual nosotros que estamos en el día a día al lado de la cama del paciente, porque yo no trabajo desde una oficina en mi unidad, recorro todos los servicios clínicos de mi hospital todo el día y evidencio día tras día los problemas que tenemos de fallo de calidad. Y a mí me duele como ciudadano de este país porque esas son camas críticas y son camas en el hospital ocupadas innecesariamente, porque esa gente podría estar recuperada mucho antes si recibiera medicamentos que cumplen la función para la cual fueron diseñados. Y ese es el problema, de que eso no se está cumpliendo. Muchas gracias, Salvador. Ahí le voy a dar, obviamente, la posibilidad a Heriberto. Dame 30 segundos ahí. Ahora sí que sí, joven Heriberto, si eventualmente quieres conversarlo, o obviamente te cuento la pregunta de nuevo, la que le decíamos a Felipe, para que puedas responder y después responder la pregunta. Sumo la pregunta, mira parece. Joven Jorge, sumo la pregunta de Felipe y un poco esto. Buenísima. Hay estas cosas aquí que ver, y me quedé con uno de los conceptos que está presentado, el deseo de superación, porque los deseos de superación son unas oportunidades. Y efectivamente hay que mejorar las oportunidades, sobre todo en la capacitación a los equipos en el fondo que están trabajando en los hospitales. Porque, bueno, primero, las hojas no son varias hojas, es un formulario bien específico que hay que llenar, y que en el fondo, en algunos casos, no son fe de la calidad, sino son temas de farmacovigilancia. Donde ambos, tanto las denuncias como de la falla de la calidad como la farmacovigilancia, y ahí me voy uniendo a la pregunta que hiciste, Jorge, tiene que ver justamente con servicios farmacéuticos. Y como son servicios farmacéuticos, los químicos farmacéuticos tenemos la obligación de hacerlo y hacerlo muy profesionalmente y hacerlo bien, en las diferentes instancias en las que estemos, atención primaria, hospital, farmacia, comunitaria, la que sea, pero tenemos que ahí hacer nuestra función de manera correcta. Lo que tenemos que mejorar como país es la capacitación de esto.
Creo que hay una falta de conocimiento y de temas sobre todo esto, sobre todo para distinguir lo que es una farmacovigilancia de lo que es una falla de la calidad. O a veces se tienden a confundir. Y hay que ponerse también, y ahí es súper importante también manejar las expectativas, porque el servicio farmacéutico está hecho para que en el fondo sea realizado en los equipos de trabajo del hospital, en el equipo de trabajo de la atención primaria, en el equipo de trabajo de la farmacia comunitaria que se puede relacionar y tiene el derecho a relacionarse con un médico, y para eso las recetas, dentro de esas obligaciones, las recetas tienen la obligación de tener los datos del médico, justamente para que se genere esa conversación comunitaria que es sumamente importante para apoyar al paciente. Finalmente por eso, porque el paciente está en el centro y en el foco. Bueno, dicho todo esto, tiene que ver con que en este tema uno no puede estar esperando la respuesta siempre de la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria aquí, y en la Quebrada del Ají, en todos los países, tiene una carga laboral importante y no muchas veces va a responder todo en el mismo momento, porque ahí tiene que, en definitiva, hacer un control de riesgo. Y en el fondo el control de riesgo significa que tiene que responder eficientemente a lo más urgente, a lo más importante urgente, dejando a veces lo importante pero no urgente en segunda línea, y eso a veces demora en responder. Este último tiempo al menos, la urgencia estuvo en la pandemia, y yo creo que no cabe duda que nosotros como Instituto de Salud Pública respondimos a tiempo en todo lo que tenía que ver con la pandemia y con todo lo que tenía que ver con la falta de medicamentos y acceso a medicamentos en pandemia, que tenía que ver con, por ejemplo, el acceso a midazolam, donde también la industria fue muy colaboradora justamente para que no existiera ese abastecimiento de, por ejemplo, midazolam en las unidades críticas. Por lo tanto, los tiempos en que el ICP se toma para hacer una respuesta de una falla de la calidad o de un análisis de farmacovigilancia son los tiempos reales y son los tiempos que necesita para avanzar. Y las cosas urgentes las responde rápido. No sé, en el ejemplo que se mencionó, si fue la suma de varios ¿cómo se llama esto? Varias dosis del medicamento para que finalmente le bajara la presión. No sé si fue un problema de calidad del producto, porque tendría que revisarlo, pero justamente esas son las cosas que en el fondo son importantes que siempre se mencionen y se coloquen sobre la mesa. Ahora, más allá de esto, cuestionar la bioequivalencia en Chile me parece que no es correcto, porque hemos hecho un trabajo sumamente importante de mucho profesionalismo, no solamente de parte de la institución pública, sino también todos se han puesto en favor de sacar la bioequivalencia. Ya llevamos alrededor de un 70% de productos sólidos bioequivalentes, alrededor de un 50% de productos acuosos, que en realidad la palabra no es bioequivalente, porque la bioequivalencia en acuoso es una condición de acuerdo a la definición per se, pero que en el fondo demostraron la validación y que por lo tanto se puede hacer una comparación y una intercambiabilidad. Nos falta camino y tenemos que avanzar hacia eso, pero para avanzar hacia eso, no solamente el ISP el que tiene que hacer su función, sino cada uno en lugar que le toca de acuerdo a la función que le toca, ¿cierto? Y el rol que tiene que ejercer en la sociedad. Muchas gracias, Heriberto. No sé si en este caso Patricia tendrá algo que aportarnos. Si no, les comento la última pregunta que me gustaría, no última, pero me refiero que podemos obviamente abiertos a que si el público eventualmente deseara hacer alguna apreciación, alguna pregunta, siempre es bienvenida. Pero la última pregunta tiene que ver, o queremos llevarlos a el nombre en el fondo de esta fundación, la seguridad del paciente. ¿Qué aspectos creen ustedes que desde esta perspectiva podemos abordar para mejorar la seguridad del paciente? Y obviamente los roles que puede cumplir los químicos farmacéuticos, la farmacia y por supuesto todos nosotros desde nuestros respectivos lugares, tal y como nos planteaba Salvador en sus 10 puntos y que Heriberto los tomó después como propios en algunos. Todos nosotros tenemos que buscar cómo aportar desde nuestras perspectivas del hospital, atención primaria, como nos planteaba Felipe, la farmacia comunitaria, nosotros les planteamos en la pregunta anterior la industria farmacéutica y la autoridad sanitaria, entre otros, cómo mejorar la seguridad del paciente. Entonces, una invitación ahí para, obviamente, poder conversar. Y Patricia, por favor, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Jorge. Mira, en relación a la pregunta anterior sobre la importancia de farmacovigilancia, como industria me gustaría agregar
de que nosotros incentivamos profundamente lo que es la notificación de eventos adversos a todo nivel, desde nuestras casas matrices, desde los laboratorios, pasando por nuestros clientes, droguerías, farmacias, llegando también incluso a nivel de consumidores y por supuesto a todo el personal del área de la salud, en este caso médicos, enfermeras, etcétera. Nos interesa profundamente que los eventos adversos sean reportados, conocerlos y evaluarlos. ¿Ya? Además, todos como industria estamos manejando un plan de manejo de riesgo. Este plan de manejo de riesgo recoge todos los eventos adversos y, como la palabra dice, es un plan para que nosotros como industria nos adelantemos y sepamos cómo manejar los eventos adversos que vayan a aparecer. Durante la etapa de desarrollo de un medicamento sabemos que hay preclínicos y clínicos importantes, pero durante toda la vida de ese medicamento van a aparecer reacciones adversas y lo importante es detectarlas, pasando por su notificación, obviamente detectarlas, evaluarlas y tener un plan de cómo vamos a manejar estas reacciones adversas. Eso quería aportar en relación a la pregunta anterior. Ahora, en esta próxima pregunta que tú haces, en esta última pregunta, a mí me gustaría aquí aportar algo que es sumamente relevante, porque en la intercambiabilidad, cuando hablamos de intercambiabilidad, tenemos nosotros el concepto de bioequivalencia por un lado, pero hay otros conceptos que forman y son tan importantes en lo que es intercambiabilidad. Uno de ellos es cumplir con la normativa GMP y estar seguros de que el proceso de fabricación cuenta con una buena validación y se va a mantener este proceso de fabricación durante toda la etapa de vida de ese. Y además, también la intercambiabilidad es importante considerar un sistema robusto de farmacovigilancia. Ya hemos visto, el Cabrera en su sección, que las reacciones adversas a medicamentos son frecuentes, no son raras, las encontramos y obviamente eso también nos va a dar de cómo está comportándose el medicamento a nivel de calidad, seguridad y eficacia que nos interesa. Eso por mi lado. Muchas gracias, Patricia. Obviamente, felices ahí de escuchar lo que nos planteas y damos la posibilidad, si alguno de los panelistas, en este caso Salvador o Heriberto, quieren comentar algo más con respecto a tu misma palabra. Ahí Heriberto pide la palabra, igual que el colegio, me gusta. Eso es el concepto donde uno respeta a los otros. Así que gracias, joven Heriberto. Adelante. Gracias, joven Jorge. Oye, mira, el tema de la intercambiabilidad, Patricia lo engloba súper bien, desde el punto de vista de lo que significa que no solamente es bioequivalencia, y aquí hay que ser bastante claro que la bioequivalencia es un modelo que en el fondo significa que ya sea in vitro o sea in vivo, sea hecho por el laboratorio, o sea hecho por las universidades, o sea hecho por empresas externas. La importancia que hay que tener claro es que la bioequivalencia es el estudio donde se demuestra, ¿cierto?, que A y B tienen la curva, ¿cierto?, menos de un 90% o sea, tienen un 90%, perdón, de similitud de las curvas, y por lo tanto es bioequivalente. La intercambiabilidad, en cambio, requiere justamente este análisis de seguridad desde el punto de vista de la farmacovigilancia, requiere este análisis de seguridad desde el punto de vista de la calidad del producto, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la GMP y de la validación de procesos. Y también, y aquí no hay que olvidar, y aquí no hay que ser tan farmacéutico, hay que mirar la parte médica, hay que mirar la parte de prescripción. La prescripción aquí es fundamental también en este análisis de intercambiabilidad. No solamente en la prescripción por genérico, como va a quedar puesta en la ley, sino en la práctica clínica de la prescripción. Por ejemplo, lo que se le llama la titulación del medicamento. Cuando de repente se está dando un medicamento en particular, por ejemplo, voy a mencionar una levotiroxina,
La levotiroxina, ustedes saben, ¿cierto?, que tiene dosis de 50, 75, 100, 125, 150 en las dosis, pero hay algunos que necesitan 88. Entonces, ya necesita 88 microgramos, estamos hablando, ¿cierto?, de una forma farmacéutica, perdón, una dosis donde hay que hacer cambios importantes para poder, en el fondo, nivelar, y a lo mejor ya no es una vez al día la dosis, sino que a lo mejor son 2 dosis del medicamento. Es decir, la intercambiabilidad no es tan simple como 1 a 1, no es tan simple como decir se cambió un paracetamol de 500 de una marca por otro paracetamol de 500 de otra marca. Probablemente el paracetamol no va a ser tanto el lío, por eso lo menciono así como algo fácil al usuario, y por eso el paracetamol sin receta. En otros medicamentos requiere titulación, requiere análisis, requiere que el médico acompañe también al paciente, y por lo tanto esto no es tan simple y solo farmacéutico. Y por otra parte, el farmacéutico también tiene que hacer su atención, también tiene que estar ahí, también tiene que estar presente, también tiene que estar colaborando, y ahí es donde presta relevancia lo que es la farmacia comunitaria y la labor de farmacéutico en una farmacia como un centro de salud. Es ahí donde toma relevancia el farmacéutico en la atención primaria y en los hospitales, pero como parte de un equipo, no como un ente solo. Si pensamos en el farmacéutico como un ente solo, no estamos muy bien, porque estamos pensando solamente como que nosotros somos los que vamos a solucionar el problema. No, es el farmacéutico junto con el médico, porque la prescripción es sumamente importante, y el control de la enfermera, y el control y prescripción de la matrona también es importante para otros tipos de productos. Entonces, no nos olvidemos de eso, y englobando todo, estamos preocupados de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente desde el punto de vista de también la calidad de la atención, donde el paciente es parte de su tratamiento y el paciente es parte de su mejoría. Sobre todo en el hecho de que hay medicamentos que puede influir el uso de un alimento versus otro para el consumo adecuado del medicamento. Por eso, y Felipe lo mencionaba justamente como algo también que el gobierno está pendiente en esto, como MinSal, y junto con el Instituto de Salud Pública, estamos potenciando lo que es 2 áreas intermedias que tenemos que resolver. El tema de las farmacias como centros de salud que sean potentes y que hagan su labor farmacéutica, su servicio farmacéutico. Hemos tenido reuniones con las farmacias justamente para ver los temas de la falla de la calidad y cómo generar instancias de mejor comunicación, pero también empoderando al paciente para que el paciente también sea capaz de encontrar también digamos, y darse cuenta de alguna de la falla de la calidad o algunos problemas que tenga, y estamos también generando una farmacovigilancia hacia ellos, donde ellos también van a poder también dar a conocer cuáles son las fallas. Hoy día, con las vacunas tuvimos una muy buena experiencia. Se les hacía llegar una encuesta a las personas donde las personas podían decir si la vacuna le había producido alguna reacción adversa o un supuesto evento. Y comentaban los dolores de cabeza, el dolor en el brazo, y otros comentaron cosas un poco más complejas. Algunos comentaron la miocarditis. ¿Qué significó? Hicimos el seguimiento y efectivamente esa miocarditis fue notificada por el profesional de la salud, lo cual en el fondo se englobó completo. Y cuando los choques anafilácticos no se notificaron, fuimos al centro de salud y le pedimos que por favor hiciera la notificación para hacer el círculo completo. Es decir, se logra con la comunidad un buen trabajo que nos permite cerrar el círculo, porque la seguridad no solamente depende de todo lo que haga el profesional de la salud, sino también de cómo el usuario entiende también sus puntos de seguridad para también él presentar también acá sobre la mesa y hacer las investigaciones respectivas y cerrar los círculos también para avanzar. Así es que la seguridad del paciente es fundamental, pero el paciente también tiene que ser parte de esta seguridad, y el químico farmacéutico tiene que ser parte de todo un equipo de trabajo para avanzar justamente en este punto. Gracias. Muchas gracias, director. Vamos a darle la palabra a Salvador y obviamente ahora a Patricia, que más encima funciona su cámara, así que vamos a darle después la palabra a Patricia y después vamos a ir cerrando para poder continuar con las distintas actividades que tenemos para hoy día. Así que, maestro Salvador, por favor. Bien, muchas gracias. Cuando me corresponde dar clases de biodisponibilidad y bioequivalencia a mis alumnos en farmacia, en medicina, siempre partimos de esta escalera, es decir, antes de la bioequivalencia tenemos que tener GMP.
y fue una discusión que en su momento tuvo en nuestro país y en el ISP. Si no tenemos si no tenemos GMP, malamente podemos esperar de que haya alguna posibilidad de bioequivalencia. Es decir, hoy día debería cualquier laboratorio que comercialice un producto bioequivalente haber garantizado previamente la GMP. El problema es que cuando tenemos fallos de calidad de la magnitud como las que tenemos de pronto con nuestros pacientes, no entra en juego aquí solamente la bioequivalencia, sino que también la GMP. Y por lo tanto, aquí me parece súper importante que tienen que haber estos controles de estantería que yo estudié hace muchos años cuando fui alumno de pregrado. Yo lo pregunté ahora antes de esta charla porque me documenté, no es impresión. Me documenté con las autoridades de salud que están en los servicios de salud. No se hacen los estudios de estantería. Y claro, entonces, una cosa es que hayan demostrado bioequivalencia X tiempo y otra cosa es que los productos que están ahora en estantería sigan teniendo esa calidad declarada en su momento. Y eso me parece que es una actividad muy importante que hay que retomar. Y por último, yo lamento de que se diga de que el cuestionar la bioequivalencia no es oportuno, no es correcto. Yo insisto, yo no gano nada con esto, a mí nadie me paga, yo soy químico farmacéutico, soy doctor en farmacocinética, hago clases de biofarmacia, de bioequivalencia y estoy aquí hablando desde el rol de la academia y desde el rol de la clínica. Y ambos roles conjugados a mí me obligan como un profesional responsable y comprometido con la salud de mi país a decir de que no me termina de entrar en la cabeza bajo ninguna manera y no he escuchado ningún argumento aquí que me convenza de que la industria farmacéutica sea juez y parte. Porque si estamos todos de acuerdo en que queremos mejorar y queremos avanzar, hagamos el cambio, cambiemos la legislación y de que sea industria una parte, pero quien hace el estudio de bioequivalencia sea las universidades, instituciones externas, porque hoy día tenemos estas universidades, estas instituciones externas para que hagan los estudios, pero no podemos seguir teniendo este modelo de juez y parte, de lo contrario, seguiremos siendo los tercermundistas que somos. Muchas gracias, Salvador. Le damos ahí la palabra a Patricia y después cerramos este bloque. Así que adelante, Patricia. Lamento tener que apagar la cámara cuando hablo, porque si no, no van a escuchar, voy a tener mucha interferencia, así que pido disculpas por eso. Sí, creo que vuelvo a enfatizar, el concepto de intercambiabilidad va mucho más allá del concepto de bioequivalencia. No olvidemos que tenemos que asegurar la calidad, seguridad y eficacia en el paciente. Por lo tanto, la bioequivalencia es un elemento, pero también debemos preocuparnos por mantener el cumplimiento de esa normativa GMP que nos asegure la calidad de ese medicamento y la validación del proceso de fabricación. Cualquier cambio en el proceso de fabricación puede llevarnos a un cambio en la calidad de ese producto y ese producto farmacéutico puede responder en el paciente en forma diferente. De ahí la relevancia de que tengamos muy presente la intercambiabilidad va más allá que el concepto de equivalencia. Y por supuesto, la farmacovigilancia aquí tiene un rol fundamental. ¿Ya? El de notificar, primero que todo, toda reacción adversa, de poder detectarla, evaluarla desde el punto de vista, el Instituto de Salud Pública lo está haciendo, ya está recibiendo todos estos reportes, se evalúan y así podemos ir adelantándonos a cómo se está comportando ese medicamento en el paciente en cuanto a su seguridad, que es altamente relevante. Eso, quiero dar las gracias por haberme invitado a este seminario, a este congreso. Me parece muy positivo que como químicos farmacéuticos estemos presentes y estemos capacitándonos y estemos digamos, sabiendo el rol que estamos cumpliendo en todo ámbito en la salud pública de nuestro país. Así que muchas gracias al Colegio de Farmacéuticos, a la universidad que está presente aquí y por supuesto así también a participar en esta ocasión. Muchas gracias.
Te agradecemos a ti, Patricia, por tus palabras, por tu disposición, obviamente también a Salvador y Heriberto, y lo último, Heriberto, si puedes dar tus palabras cortitas, porque entiendo que estás pidiendo la mano, así que, director, adelante, por favor. Creo que puedes, ahí sí que sí. Ahí sí. Ahí sí que sí. A ver, primero agradecer, por cierto, muchas gracias por esta oportunidad. Es muy bueno que tengamos estos debates, que podamos ir explicando algunas cosas. Y dentro de eso explicar un tema que es sumamente importante. Las universidades y los entes externos que quieren hacer bioequivalencia están bienvenidos, nadie se lo impide, pero también tenemos que garantizar el acceso a los medicamentos. Y en esta política de bioequivalencia, los productos que no demuestran bioequivalencia se van quedando fuera y van quedando fuera de los registros sanitarios, se les va suspendiendo el registro sanitario. Es lo correcto a propósito de querer avanzar. Por lo tanto, el primer interesado en querer tener sus productos registrados es la industria. Por lo tanto, la industria hace, obviamente, las inversiones necesarias en hacer estudios de bioequivalencia en entidades externas. No es que la industria está haciendo bioequivalencia propiamente tal, sino que le paga a universidades y le paga a centros externos para que hagan los estudios de bioequivalencia. Que lo haga una industria propiamente tal, la verdad que todos los estudios que han llegado a bioequivalencia aquí en el Instituto de Salud Pública no son de parte de la industria, son pagados por la industria, pero no son de la industria. Entonces hay que hacer ahí un poco de que quede bastante claro. Le pediría a Salvador, que está haciendo un no ahí con su cara, que no se va a ver en cámara porque se debe estar viendo solamente los que estamos hablando, que haga la pregunta por transparencia directamente al ICP, y no tenemos ningún problema en informársela porque eso es lo que corresponde en estos casos. Pero la industria propiamente tal no hace los estudios de equivalencia, sí le paga a universidades y le paga también a centros de bioequivalencia que están autorizados por el Instituto de Salud Pública, porque el Instituto de Salud Pública autoriza centros tanto nacionales como extranjeros que hacen la bioequivalencia, porque no cualquiera puede hacer los estudios de bioequivalencia ni en vitro ni en vivo. Así que muchas gracias, quería aclarar eso porque esa es la oportunidad que podemos tener en esto, de ir aclarando estas dudas que se van presentando a propósito de impresiones y de ideas que tienen algunos también y que las presentan en sus presentaciones. Así que nada, y obviamente está abiertas las puertas para cualquier duda, se puede hacer por transparencia o vía OIRS a la Instituto de Salud Pública y la responderemos gustosamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Heriberto, gracias a Salvador, obviamente a nuestros panelistas, y lo que recojo básicamente del final, el espíritu de nuestra fundación es abordar la seguridad del paciente. Siempre el paciente en el centro, y por ende tener estos aspectos que de hecho en la presentación de Salvador lo preguntábamos, ¿qué es más importante? ¿Es más importante los aspectos técnicos, los aspectos de transparencia, los aspectos etcétera, etcétera? Claro, nos dan un pie interesante para que desde nuestros países trabajemos cada uno en eso. Los términos de transparencia nos permiten preguntar, saber los aspectos que hay desde el punto de vista normativo, pero también estos aspectos que nos planteaba Salvador, que quedan en un área gris, donde finalmente hay preguntas que tienen los farmacéuticos, que tienen los clínicos y que las ven en el día a día. Eso es bueno, es interesante y nos permite, obviamente, esta instancia que nosotros esperamos haya ayudado a poner los temas sobre la mesa con una perspectiva no solamente nacional, sino que latinoamericana, tener otras instancias donde conversemos, discutamos, pero lo importante es que lo hagamos de manera fraterna y con la lógica de construcción de mejoras para la sociedad y obviamente para los pacientes. Agradecemos a todos los que estuvieron ahora con nosotros de entrevistas y